pierna, ya estoy bien, ¿eh? Ya me faltan como 5 o 6 sesiones, me dijo el doctor, para de rehabilitación, pero yo ya me siento bastante bien. Ya manejé el jueves y me daba un poquitín de miedo, pero la pierna se portó excelentemente bien. Y dije, no, pues ya puedo manejar, ya puedo ir a la escuela, porque me preocupo porque me tengo que ir muy temprano, acuérdense, igual que ustedes. Entonces, parece que la niña gris, así le digo a mi camioneta, la niña gris sabe a dónde vamos, porque le dije, tienes que ayudarme a llegar bien. Y bien, es una belleza porque es una camioneta híbrida. Ella maneja la camioneta excelentemente bien. No hace nada de ruido. Mi camioneta es una híbrida y y realmente pues el motor que entra es el motor no el motor de gasolina, el eléctrico. No contamino y y pues es muy ligerita, digo yo, porque le dije, niña, tienes que llevarme al colegio, haz que no presione muy fuerte los pedales. Además tiene una cosa que me enseñó mi hijo, que puedo ponerle ahí, que solita se va acercándose, siente la distancia del otro auto y frena ella solita. Yo dije, ay, qué maravillas estas cosas extraordinarias. Bueno, ahorita les voy a decir por qué extraordinarias, porque les voy a contar un caso feo, pero ahorita vamos a empezar la clase. Déjenme compartirles. Ahorita les digo por qué les voy a enseñar algo feo. No se piense. Ahí va. ¿Ya la están viendo? Sí, Sí, profesora. profesora. Okay. Porque miren, voy a empezar con esta. Bueno, la guerra total ya la vimos. Voy a empezar ahora sí, con la guerra revolucionaria. Realmente ya vimos que la guerra total es en aquella que no hay distingos entre gente combatiente y no combatiente. Ya vemos que de alguna manera en Ucrania está precisamente esta guerra total, puesto que sin querer la población civil se ha visto envuelta en el conflicto. No se ha respetado el estatuto de guerra en el que se señala que debe de haber una zona de combate. Se generalizó. Entonces esto es lo que va a distinguir a la guerra total, en que no hay una diferencia entre combatientes y no combatientes. Pero la guerra revolucionaria es muy diferente. Miren, aquí les señalé, en esta sola lámina lo expliqué. No me voy así para hablar muchísimo, no. Fíjense cómo surge. Esta forma de guerra apareció después de la Segunda Guerra Mundial. Y los ejemplos los tenemos en Corea y en Indochina. Pero el caso más conocido es el de la guerra de Vietnam, que deben de haber escuchado. Y estas guerras revolucionarias se caracterizan por la intervención de una potencia en los asuntos internos de otra. Intervención que se manifiesta en un estado de guerra latente. Siempre está ahí el problema, el peligro, sin que los estados se enfrenten directamente. Es decir, no se va a enfrentar Vietnam con Estados Unidos ni Vietnam con Rusia, sino que hay ese estado de guerra latente entre estos tres países, pero no se enfrentan directamente, sino que uno de ellos, valiéndose de nacionales del estado agredido, estos nacionales preparados en su propio país o armados por él y apoyándolos a veces con pseudo voluntarios, persigue la finalidad directa de derrocar el régimen social y político existente en el Estado. Este es el objeto de la agresión, instaurar un nuevo régimen. Eso es lo que se persigue. El caso más emblemático de una guerra revolucionaria es Vietnam. Vietnam tiene problema con ellos mismos de manera interna y no podríamos hablar de una guerra porque serían problemas internos. Es decir, tenemos una discusión o un conflicto, no discusión, un conflicto entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur.
Este problema se generaliza por la intervención, aquí viene ya lo que le vamos a hablar de guerra, por la intervención de una potencia. Una de las Vietnam, una de las partes está defendida o apoyada por Estados Unidos y la otra parte por Rusia. Entonces las dos potencias tratan de prevalecer al interior de Vietnam y que sea el régimen que ellos quieren que prevalezca ahí. Es una guerra espantosa de muchísimos años en los que definitivamente murió muchísima gente. Y aquí lo que va a caracterizar a esta guerra revolucionaria es precisamente la participación de Estados Unidos y de Rusia en Vietnam. Tratando, por ejemplo, Rusia preparó a gran parte de los vietnamitas, igual que lo hizo Estados Unidos con la otra parte. Los preparó o les dotó armas, etcétera, y a veces mandó a estos que yo les llamo pseudo voluntarios para tratar de prepararlos mejor en la guerra. Entonces, esta participación por parte de Estados Unidos y de Rusia en Vietnam es lo que va a hablar o va a denominar una guerra revolucionaria, porque este tipo de guerra se caracteriza por la intervención de una potencia en los asuntos internos de otra. ¿Cuál es el propósito? Derrocar el régimen social y político imperante en ese estado y que se coloque uno que les convenga a estas potencias. No sé si con esto les queda, jóvenes. Sí, maestra. Vean que está súper sencillo, ¿no? Yo dije, en una lámina les puedo explicar todo lo que se dio en esa guerra revolucionaria. Hay veces que en ciertos temas, cuando imparto el posgrado, les enseño precisamente todo lo que es la guerra vietnamita. Pero pues sí, me llevo bastantes días, por lo menos, no sé, 3, 4 días hablo de Vietnam. Ahorita fue en una lámina, así rápido, para que se conozca más o menos lo que trato de hablar de una guerra revolucionaria. Y ahora viene esta parte que es la importante del tema del día de hoy. Es hablar de la legítima defensa en el derecho internacional. Todos sabemos lo que es la legítima defensa porque es uno de los una de las excluyentes de responsabilidad que se nos enseña dentro del derecho penal. Hablarnos de la legítima defensa como un excluyente en la que, si bien es cierto se da el delito, no se da la sanción. ¿Por qué? Porque opera un excluyente de responsabilidad. Es decir, se justificó que la persona hubiera cometido ese delito. Aquí fíjense cómo voy a empezar a hablarles, siendo la legítima defensa la única excepción admitida a la prohibición del recurso a la guerra. Es conveniente precisar su concepto. Aquí lo primero que les tiene que llamar la atención es que la voy a manejar como única excepción admitida por parte del derecho internacional. Es la única excepción que va a aceptar el derecho internacional para no sancionar a un Estado. Porque si un Estado comete el acto de violentar los derechos del otro, los va a castigar a ambos por la forma como se conduzcan. Pero si el otro lo único que hace es defenderse, se tiene que acreditar que se defendió. Entonces aquí tenemos que ver si castigamos a ambos o nada más se castiga al Estado agresor. Entonces esto es muy importante. Pero antes de darles el concepto, nunca les voy a dar el concepto. Jamás les voy a dar un concepto, pero bueno, aquí siempre lo pongo así. Pero antes de darles el concepto, debemos recordar que el derecho internacional, como todo sistema jurídico, pretende establecer entre los sujetos cuyas relaciones regula un orden basado en reglas de derecho. Por ello, cuando se viola el derecho, el sistema jurídico reacciona con el fin de castigar al culpable. Se evita con ello que cada sujeto se tome la justicia por su propia mano. Esto es cuando estamos hablando de estados bien organizados, estados con un sistema y un orden normativo que se respeta, que se cumple, no en estados como el nuestro ahorita, que el Estado no está dando la garantía a los ciudadanos
de que se establezca un orden donde el respeto al otro sea la norma. No existe ese orden. Y lo que está sucediendo es que ante la carencia por parte del Estado de garantizar la convivencia, han surgido las autodefensas, ustedes lo saben. Estas autodefensas son grupos de ciudadanos que se han armado para defender sus comunidades ante la presencia e intervención del crimen organizado, cosa que le corresponde al Estado, porque el Estado es el que tiene el jus puniendi, el derecho a castigar, el derecho a establecer ese orden y a garantizarlo. No lo está haciendo el Estado. De ahí que hayan surgido estos grupos que salen, por supuesto, a defender sus comunidades, pero el Estado no los autoriza. Las autodefensas están contra el derecho, porque no están autorizadas por él para que surjan así. Nadie se puede hacer justicia por su propia mano. Para ello existe un orden normativo que a través del Estado garantiza esto. Entonces, lo que quiero que vean es, estamos dentro de un mundo terriblemente problemático ahorita, donde la delincuencia está desatada, jóvenes, terriblemente desatada. No hay día que no escuche de asesinatos, de robos, de asaltos, de violaciones, de 50,000 cosas que se están cometiendo en nuestro país. Y el Estado no está pudiendo hacer absolutamente nada. No hay un control. No sé cómo esté el pacto entre los delincuentes y el Estado, porque pareciera que hay un pacto en el sentido de no intervenir, dejarlos hacer lo que quieran, no castigar a nadie. Yo no conozco que se castigue a nadie realmente. Los están dejando hacer lo que quieran. Y nosotros los ciudadanos estamos pues indefensos. De ahí que algunos están tomando pues el hecho de armarse, de subir al transporte público armado y en caso de asalto sacar el arma y defenderse. Vamos a ver cómo opera esto. Vámonos con esto. Hasta aquí quiero irle señalando esta cuestión y lo, me quiero inclinar mucho hacia mi área, el derecho internacional, pero por supuesto me voy a apoyar mucho en el derecho interno. Miren, sin embargo, ningún sistema jurídico posee los mecanismos adecuados para reaccionar automática e inmediatamente ante la violación del derecho. Esto lo sabemos, es cierto. Cuando se comete una violación al derecho, pasa un determinado tiempo entre lo que se ocasionó y el castigo que se va a dar. Repito aquí, sin embargo, ningún sistema jurídico posee los mecanismos adecuados para reaccionar automática e inmediatamente ante la violación del derecho, sino que siempre transcurre un plazo más o menos largo entre el acto violatorio y la reacción sancionadora. Por ello, cuando el daño que se pudo ocasionar es grave, aparece la legítima defensa, cuyo propósito es suplir al sistema jurídico de que se trate mientras su maquinaria se pone en marcha. Es cierto, cuando una persona sufre una agresión, un asalto, pues bueno, estás de alguna manera expensas a merced del delincuente y no aparece ahí la autoridad inmediatamente para detenerlo y ponerte a salvo, sino que puede ser que esta persona te despoje de tus pertenencias y en lo que tú presentas la denuncia, etcétera, pues pasa este tiempo largo para poner en marcha la reacción del Estado. Pero ¿qué ocurre cuando la persona se defiende? Cuando repele la agresión del delincuente y lo agrede, es decir, el agredido se convierte en agresor. Entonces, por eso voy a manejar estos elementos y les voy a platicar un caso, que es lo que les iba a señalar, que es un caso feo. Los elementos de la legítima defensa. Fíjense que nunca les voy a dar concepto porque de aquí de los elementos se maneja el concepto. La legítima defensa siempre va a ser como
un acto a través del cual una persona se defiende o repele una agresión. Ese sería como un concepto. Pero dentro de sus elementos está la amenaza de un daño grave, inminente e irreparable. Mucho cuidado con esto. Que no haya medio de escapar a tal amenaza si no es con los recursos a los propios medios de defensa. Es decir, el Estado no te va a apoyar en ese momento con lo que tú tengas para defenderte. Tercero, que la reacción defensiva sea proporcional al daño cuya amenaza se cierne sobre el sujeto. Este tercer elemento, revísenlo con mucho cuidado porque de él depende que la persona sea considerada con una absoluta responsabilidad o que no le finquen la responsabilidad en el delito. Y número 4, que la acción de legítima defensa sea de carácter provisional, es decir, en ese momento se defendió, no se traslada ni se mantiene en el tiempo. Y por supuesto que esta acción de legítima defensa, lo que se promueve es que se evite el daño sin pretender imponerle un castigo al agresor, por supuesto, sino evitar el daño que se le está ocasionando o que se le pretende ocasionar. Entonces, estos serían los elementos. Imagínenselo así y me voy a ir al derecho interno y a un caso real que les comenté también a sus compañeros del otro grupo. Hace algunos años, como en el 2002 o 2003 más o menos, ya tiene rato, yo dirigía la carrera de una universidad privada, también se lo señalé. Terminábamos tarde a las 10 de la noche. Yo a las 8 de la noche ya había terminado clases, pero todavía tenía varios de mis compañeros dando clases. Terminaban a las 9:30. Entonces, pues terminaban sus clases y ya los alumnos empezaban a retirarse. Los maestros pasaban conmigo a mi área, platicaban, etcétera, etcétera. Todo esto porque es importante los detalles. Resulta que una de nuestras alumnas sale, en ese tiempo no tenemos los teléfonos celulares inteligentes de hoy en día. Yo tenía uno que tenía como una antenita. Bien curioso, bien arcaico mi teléfono. Ahora que me acuerdo, digo, ay, qué cosas tan feas teníamos. Pero bueno, algunos teníamos, no todos los alumnos tenían. A pesar de que es una universidad privada, es una universidad cara, pues no todos tenían teléfono. Esta niña sale, tiene un Volkswagen nuevecito, me acuerdo de su carro nuevecito, pero un Volkswagen. Y en la esquina de la universidad había una caseta telefónica. Se baja para avisar que ya va para casa. Después nos enteramos que eso fue por lo que se bajó. Deja abierta la portezuela de su carro. Se baja. Pues está tranquilo, está muy iluminado el área del colegio y todo, pues no pasa nada. Además está saliendo mucha gente, etcétera. Entonces, con esa confianza, ella desciende de su auto, se va a la caseta, está marcando, cuando de repente siente en la espalda, pues no sabe si es un cuchillo, es una navaja, es un arma punzocortante, un arma blanca. Es un joven que la amaga. Ella gira y al arma ya no la apunta o no la apunta directamente a la espalda, sino al pecho. Y se da cuenta que es un joven y que le dice que se suba al auto, que ella va a manejar. Y le ordena que conduzca hacia uno de los jardines. Teníamos unos jardines por ahí cerca, públicos, muy frondosos, y le ordena que por ahí se vaya. El propósito es claro, pretende una violación, ¿cierto? O sea, es claro el asunto. Mi niña, pues obviamente con el temor, el miedo, pues se sube, mientras que su cabecita está pensando al 100, pero terriblemente rápido, pensando cómo salvarse. Y les digo, las lleva a esos jardines. Le dice que se pase al asiento de atrás porque ella iba manejando. Él se pasa al asiento del volante.
Él conduce un poquito más hacia adentro, ella va en el asiento de atrás y le dice que se desnude. Él se estaciona y en ese momento le dice que se desnude. Más claro, nada. Pregunto, ¿hay amenaza de un daño grave, inminente e irreparable? Sí. Definitivamente, ¿cierto? O sea, quiero que vayamos por partes. Aquí. Sí la están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo la presentación? ¿O ya se las quité? Sí, se Se sigue sigue viendo. viendo. Ok, perfecto. Porque voy a platicar con ustedes. Entonces, tengo la amenaza de un daño grave, inminente, irreparable, cierto. Segundo, que no haya medio de escapar a tal amenaza si no es con un recurso a los propios medios de defensa, es decir, no está la autoridad para defenderla, no está sola con él el perpetrador. Y pues ella, de alguna manera, empieza a pensar, fíjense en ese momento, empieza a pensar cómo ponerse a salvo. Pues en lo que piensa se empieza a quitar la ropa a mi niña. Y en cierto momento dice, después vamos a platicar con ella y nos cuenta esto. Dice, yo la verdad no sabía qué hacer, pero dije, ante la violación a homicidio, prefiero salvar la vida. Entonces, ella obedeció todo lo que le decía el joven. Y este joven, ella fíjense que en cierto momento, cuando lo vio a los ojos, ella dice que en ese momento sintió pena porque se estaba quitando la ropa. Imagínense, mi niña le dio pena en ese momento quitarse la ropa. Y que entonces, perdón, le dijo, ¿y que tú no te vas a desvestir? Fíjense la temeraria pregunta que hizo la niña. ¿Y que tú no te vas a desvestir? Y que el muchacho se le quedó mirando sorprendido. Pensamos que ha de haber dicho, hay colaboración, no va a haber problema. Y entonces él dijo, sí, y que en ese momento el joven trae un suéter de estos de cuello redondo que se tiene que sacar por la cabeza, y en ese momento deja el arma sobre el, no me acuerdo cómo le llaman del Volkswagen aquí, la navaja, es una navaja, se da cuenta de que es una navaja que tiene este joven. Y en el momento en que hace esto, el joven deja la navaja y empieza a quitarse el suéter, pues la mano de la niña que estaba en el asiento de atrás, pero que ya se había colocado casi en medio de los dos asientos de adelante, su mano viaja, pero a una velocidad impresionante, hacia tomar el arma y dirigirla al cuello del fulano. Y lo mata, porque le corta la yugular. Imagínense la rapidez y la fuerza para hacerlo. Está la adrenalina que trae esta niña, pues que es una reacción la que tiene. Y empieza a borbotones la sangre. Se baja ella semidesnuda, empieza a gritar, sale la gente, avisan, la ve gente de la universidad, nos avisan a nosotros, y ahí vamos, todos. Todavía había varios de los profesores de la carrera, pues van. Vimos la escena. Desafortunadamente, repito, nuestros teléfonos eran arcaicos, como para tomar fotos y todo eso. Lo que sí hicimos, varios de nosotros profesores, fue resguardar el área, porque acuérdense que los curiosos invaden y todo eso. Lo que hicimos fue, no teníamos cinta para delimitar y resguardar el área, pero sí nos colocamos de tal manera que no pudieran pasar, en lo que llegaban las autoridades y demás. Entonces, aquí lo que les voy a preguntar es lo siguiente, para ver los elementos, porque de estos elementos depende que se den en el derecho internacional. Repito, en el caso que les comento, ¿hay amenaza de un daño grave, inminente e irreparable? Sí. Ok.
Que no haya medio de escapar a tal amenaza, si no es con recurso a los propios medios de defensa. Sí, profesora. Ella no tenía a la autoridad ahí, ni a un varón o a unas amigas que le ayudaran, o sea, estaba sola como el uno y tenía que defenderse ella con sus propios medios. Segundo punto. El tercero, que la reacción defensiva sea proporcional al daño cuya amenaza se cierne sobre el sujeto. Repito, el tercer elemento, que la reacción defensiva sea proporcional al daño cuya amenaza se cierne sobre el sujeto. ¿Cómo lo ven? Manéjenlo desde la perspectiva del derecho, como abogados que son, como conocedores de las leyes y conocedores de este elemento de la legítima defensa. Repito, el tercer elemento, que la reacción defensiva sea proporcional al daño cuya amenaza se cierne sobre el sujeto. ¿Qué les parece? Yo digo que sí, profesora. ¿Que sí fue proporcional al daño cuya amenaza se cierne sobre el sujeto? Sí. Ok, gracias Diana. ¿Quién más opina? Yo digo que no. Miren, déjenme decirles algo, jóvenes. Este tercer elemento es el que va a determinar si mi alumna queda libre o es acusada de homicidio. Homicidio en segundo grado. ¿Por qué? Porque se defendió, pero es homicidio finalmente. Pero la pregunta es, ¿qué tan proporcional fue el daño que ella ocasionó al sujeto y qué era lo que estaba en peligro de ella? Su vida, su integridad. O sea, como abogados tienen que pensar, no quiero que piensen de la manera subjetiva como cualquier individuo. Colóquense en su postura de abogados, porque ustedes van a ser jueces, van a ser ministerios públicos, van a ocupar cargos para la toma de decisiones dentro del área jurídica. Quieran o no, están cursando esta carrera y están casi para graduarse. Como abogados que son, piensen como abogados, ¿vale? Para que argumenten, tienen que argumentar, porque obviamente si ustedes son, colóquense en la posición de abogado defensor de la niña y colóquense en la postura, porque resulta que el muchacho, el joven, era de la colonia, era o sea, de la colonia, la familia se presenta inmediatamente y por supuesto denuncian a la niña, ¿no? Entonces, hay abogado que va a hacer imputaciones contra la muchacha. Entonces, lo que quiero es que se pongan en los dos papeles, tanto del abogado que va a defender a la joven como el abogado que la va a acusar, para ver cómo nos va. Por aquí había alguien que se me fue. Ay. Déjenme estirar mi pierna mientras me contesta alguien. Ay. Ya. ¿Qué pasó? A ver, mis abogados. Yo. Profesora, Adelante, Andrea, adelante. bueno, yo en lo personal creo que sí, y mi fundamento sería, porque usted lo acaba de mencionar, no solamente cuando se trata de una violación, no solamente es el acto, sino en consecuencia viene el asesinato, o sea, para precisamente no dejar como cabos sueltos. Entonces, aparte hablando pues emocionalmente con la niña, sabemos que una violación no solamente es como de, ah, sí, pues ya se superó. O sea, es algo que te queda marcado y por mucho que tengas terapia y todo, es difícil pues sí, que se supere. O sea, es algo que ya tienes que aprender a vivir con ello. Entonces,
obviamente al ella verse agredida y como usted lo mencionó, con toda la adrenalina que tenía, pues sí, defensa fue a lo mejor ella no pretendía matarlo, sino simplemente lastimarlo para poder huir. Sin embargo, pues sucedió y yo creo que sí hizo lo correcto y que no, o sea, en su mente estoy segurísima de que nunca fue como de lo voy a matar, solamente quería huir y quería salir de ese lugar en donde ella estaba, pues para que no sucediera nada de lo que el chico pretendía hacer. Entonces, yo como abogada defensora siento que hizo lo correcto y que no tendrá que proceder el homicidio, ya que pues fue en defensa propia. Ok, me parece excelente. Buenos argumentos, Andrea. Mil gracias. Antonio, Sí, buenos días. Pues como defensor de la parte ofendida, de la víctima, pues yo podría argumentar que tomando en cuenta las excluyentes de responsabilidad, pues en este caso operó pues una legítima defensa cuando vimos pues las causas de justificación excluyentes, que es la legítima defensa, cumplimiento de un deber, estado de necesidad, pues en este caso operó la legítima defensa porque estaba en un peligro inminente y para salvaguardar su vida y tomando las condiciones de la situación, pues fue un impulso que fue más que nada para salvaguardar su vida y su integridad, lo cual tuvo que hacer lo que hizo. Y yo consideraría que tampoco debería, bueno, que no hay una responsabilidad mayor. mil gracias, Antonio. Es correcto lo que señalan cada uno de ustedes con sus argumentos. Déjenme decirles que efectivamente, estando ya ella en la delegación en este caso, pues tuvo que hacer una declaración, por eso les cuento los detalles, porque no los conozco hasta que ella los cuenta. Y lo que pasó, obviamente la niña necesitó ayuda desde el momento en que es detenida, porque pues está en shock, tiene ahí, todavía está todo lo de la adrenalina, está temblando, está muy histérica, digamos, ante todo esto. Esto no se inventa realmente. El hecho de que el joven haya estado en el asiento de adelante, detrás del volante, pues corrobora todo lo que dice ella, de alguna forma. El verla semidesnuda como está y que no la dejé yo, ella se quería vestir, le dije no, y no dejé que le acercaran absolutamente nada, porque querían acercarle, ya saben cómo son las vecinas, que la cobija, que la sábana, que no sé qué taparla. No, 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 déjenla así tal cual. Me miraron así como con coraje, ¿no? Pero dije, no, es que no pueden, no podemos cambiar nada de lo que está sucediendo porque necesito que la vea el Ministerio Público y que vea cómo están las cosas. Cambia mucho la impresión de un momento a otro si modificas una escena. Entonces yo quería que la vieran tal cual, tan desvalida como estaba la jovencita. Eso sirvió muchísimo porque afortunadamente su abogado defensor es un abogado prominente, un abogado, muy buen abogado. Son familia con muchos recursos y obviamente la niña solamente estuvo declarando en ese momento, pasó al médico, se la llevaron, la internaron y a los 2, 3 semanas de todo este espantoso lío, realmente ella sale del país. O sea, no le fincaron ejercicio de la acción penal, no tuvo nada que hacer, se declaró legítima defensa contra todo lo que dijo el abogado que defendía al joven, que acusó que eran amantes. Imagínense que eran amantes, ¿de dónde sale todo eso? ¿Quién sabe qué tanto señaló el señor? Y finalmente, bueno, pues ella y su familia se van del país. Pero como lo señaló Andrea, la circunstancia no solamente es el acto de lesión y todo eso, son las consecuencias a futuro. Imagínense cómo esta niña va a vivir con esta situación de tener en su mente pues el homicidio de una persona, por muy justificado que sea, es la privación de la vida de alguien. Ella mató a alguien. Entonces imagínense para una persona y tan jovencita, que tendría 20 años. Imagínense todo esto. Está terrible. Entonces, lo que quiero que vean son estos elementos que se van a dar dentro de la vida cotidiana, de la vida civil. Porque ya en el mundo del derecho internacional, lo que quiero que vean es lo siguiente, cómo la legítima defensa va a modificarse
va a cambiar. Acuérdense que el derecho internacional tiene como su propio orden normativo muy diferente al derecho interno. Entonces, acá nos queda muy claro de lo que es la legítima defensa, cómo se da, etcétera. Es un excluyente de responsabilidad. También va a ser un excluyente de responsabilidad en el derecho internacional para no castigar al Estado que se defendió, por supuesto. Pero vamos a ver en qué momento y cómo se va a defender el Estado. Miren, imagínense ustedes que de la noche a la mañana aparecen en las costas de un Estado una serie de embarcaciones de guerra y en su cielo muchos aviones de combate. En sus mares tengo los buques, en su cielo tengo aviones y terrestre lo que se presente. El Estado va a preguntar qué quieren. El Estado al que está siendo agredido va a decir qué se les ofrece, o el Estado de alguna manera está viendo que eso es una agresión inminente y que se tiene que defender. ¿Cierto o no, jóvenes? ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Está siendo invadido el Estado, entonces tiene que defenderse. ¿Por qué les estoy comentando esto? Por lo siguiente. Cuando se da el derecho de la guerra, un Estado, vamos a manejar el caso actual que es Rusia-Ucrania. Rusia le declaró la guerra a Ucrania y le notificó, hay una declaratoria de guerra. La declaratoria de guerra es la notificación que Rusia le hace a Ucrania de que le declara la guerra. ¿Esto sirve para qué? Para dos cosas. Que Ucrania se dé por enterada y empiece a preparar su defensa. Y por supuesto, esta declaratoria de guerra también es objeto de conocimiento para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué el Consejo de Seguridad? Porque él es el que va a aplicar el estatuto de guerra. El Consejo de Seguridad aplica el estatuto de guerra una vez que se inicia una confrontación entre dos estados. ¿Para qué? Para que se sigan las reglas de la guerra, en el sentido de que la guerra se determine en una determinada zona geográfica, no como hizo Rusia contra Ucrania, que la generalizó y destruyó. Imagínense, vean nada más la cuestión. Hay países que tratan de invadir a otros para apropiárselos. Por ello, el combate se centra en cierta zona geográfica, porque imagínense destruir para construir, está complicadísimo. Realmente lo que hacen es destruir una zona, pero dejas vigente toda la demás, porque esta es la zona que vas a ocupar, y ya después la zona destruida tratarás de construirla o reconstruirla. Pero lo que hizo Rusia contra Ucrania es generalizado, destruyó todo el país de alguna forma. Entonces, imagínense, ¿cuál es el propósito? El propósito de Rusia no es quedarse con Ucrania, tal cual. Es una situación muy compleja la que hay que manejar con este presidente ruso, realmente en esta situación. Pero bueno, a lo que me refiero es, se le da aviso por parte del Estado ruso a Ucrania de que hay una declaratoria de guerra para que Ucrania se defienda o empiece a preparar su defensa. Y también se da aviso al Consejo de Seguridad para que utilice el estatuto de guerra, es decir, que las reglas de la guerra se apliquen, de tal suerte que esté regulada esa guerra por el estatuto. En una legítima defensa, pues el Estado no tiene ni tiempo de preparar su defensa. Va a defenderse con lo que puede y como pueda. Y por supuesto el Consejo de Seguridad ni avisado está. Así que las reglas de la guerra no se aplican. Eso no significa que no vaya a haber sanciones a posteriori. Pero cuando se está defendiendo un Estado, por eso les señalé al principio, en derecho internacional, la legítima defensa es el único recurso que se acepta como válido, como legal,
porque se está defendiendo. No hay sanción para el Estado que se defiende, pero sí hay sanción para el Estado que agredió. ¿Sí me voy explicando, jóvenes? ¿Sí queda? Sí, profesora, sí. ¿Okay? Muy importante esto, porque miren lo que les voy a poner acá. Déjenme poner aquí mi lámina. Ay, no. ¿La están viendo? Sí, profesora. Bien, porque quiero explicarles rápidamente antes de que se me termine mi tiempo el concepto jurídico de agresión. En la agresión la vamos a entender de un modo diferente a como entendemos de manera coloquial ese término. La agresión es un ataque armado, jóvenes, siempre va a ser ataque armado, que por lo menos se encuentra en un estado de inminente realización. Veo en mis costas que tengo buques armados ahí, obviamente es una inminente realización del ataque. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de agresión cuando solo ha habido amenazas o cuando los ataques han sido de otro tipo. Por ejemplo, el económico, puede hablarse de una agresión económica. Cuando hay amenazas y demás, pues será cualquier cosa menos una agresión. En todos estos casos, aún aceptando que tales agresiones puedan llegar a poner en peligro la existencia misma del Estado o su forma de gobierno, tal peligro no es lo suficientemente urgente como para no darle tiempo al Estado amenazado a recurrir al Consejo de Seguridad, por lo que a falta del elemento de urgencia, la acción defensiva se convertiría en una acción coercitiva en usurpación de funciones que no corresponden al Estado. Aquí lo que estamos viendo es cuando hay amenazas y demás, hay el tiempo suficiente para poner en aviso al Consejo de Seguridad. Pero si estás viendo que en tus costas tienes buques de guerra, no le vas a avisar al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se va a enterar a posteriori de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el Estado está siendo objeto de una agresión inminente. Y eso es lo que va a desencadenar la legítima defensa. Les puse aquí una lista y con eso termino el día de hoy. Los casos que constituyen agresión. La declaración de guerra a otro Estado, siempre que un Estado le declare la guerra, eso es una verdadera agresión. Y es ahí para que lo vayan manejando. También se considera agresión la invasión por sus fuerzas armadas, aún sin declaración de guerra, como lo que les estoy señalando. Ataque por sus fuerzas navales, terrestres o aéreas sin declaración de guerra del territorio o de los navíos o de las aeronaves del otro estado. Lo que les estoy señalando de que de la noche a la mañana aparecen las costas de un estado con buques de guerra y en su cielo hay aeronaves también. O bien hay un bloqueo naval, repito, yo creo que mi computadora me corrige lo de bloqueo y siempre me deja el bloque. Es bloqueo naval de las costas o de los puertos de otro estado. Todo esto realmente constituyen casos de agresión. Todo esto es agresión. En conclusión, les escribí, la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad o la independencia política de otro Estado. Vean qué diferente manejamos el término agresión en derecho internacional, como el uso de la fuerza armada. Muy diferente a me agredió de palabra o me aventó, me agredió aventándome. Son cosas muy distintas en derecho interno al derecho internacional. La agresión para nosotros en derecho internacional siempre es el uso de la fuerza armada de un Estado contra otro. ¿Sí les quedó, jóvenes? Sí, profesora. ¿Sí? Pues hasta aquí le pienso dejar. Mañana empiezo con el inicio de la guerra y ya voy a dejar de hablar de estos elementos y ya empezaré a hablar ahora sí ya de lo que es la guerra, el inicio de la guerra. Y yo creo que el día de mañana, entre mañana, sí, yo creo que mañana y el miércoles terminamos la guerra
y empezaré a hablar el día jueves del desarme, y creo que terminaremos por ahí el viernes, el desarme, y el siguiente lunes ya entro a hablar de política exterior. Y vean que ya estoy para terminar el curso. Pues muchísimas gracias, jóvenes, por estar el día de hoy conmigo. Mil gracias. Mañana los veo allá en la universidad. Mañana estoy tempranito allá con ustedes. Mi pierna está mejor. Yo creo que sí voy a poder subir. Me cuesta menos trabajo subir que bajar, pero bueno, ahí voy. Los veo mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. Se cuidan mucho. Hasta Gracias, profesora, igualmente. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta mañana.